Vamos a tener el gran placer de recibir a una gran escritora como es Liliana Hecker, que ya está en los estudios de Biblioteca IP, y vamos a hablar también más adelante con Jorge Marrale, que nos va a recomendar 3 libros. Es decir, un programa que tiene a 2 grandes que valen la pena disfrutar y escuchar en un ratito nada más. La pregunta es, ¿cómo escriben los que escriben? ¿Cómo funciona la creación literaria? Ese enigma, ese mundo de intimidad donde quizás nos gustaría conocer o no. Pero hay muchos escritores que respondían estas preguntas, escritores que ya no lo pueden contar. Por ejemplo, Borges, que era muy mental en recordar sus sueños, que terminó incluso dictando cuando ya era no vidente, y así podía construir una historia literaria desde esa creación. Abelardo Castillo, para hablar de alguien que es cercano a la historia y a la gesta también de las ediciones que van a los diferentes rincones del mundo a través de las revistas de Liliana Hecker. Abelardo Castillo, por ejemplo, limpiaba integralmente su máquina de escribir antes de hacerlo. Si no, era como que la cosa no iba a funcionar de la misma manera. O por lo menos esas son las mitologías, ¿no? Cómo se van construyendo las leyendas en torno a los escritores. También Carlos Fuentes. Para construir 6 o 7 páginas caminaba un circuito muy kantiano, muy determinado para ir construyendo en su cabeza lo que iba a volcar en el papel. Pablo Neruda, esto se ve en su casa de Isla Negra en Chile, se lavaba las manos con jabón antes de escribir, porque era sagrado, y utilizaba una tinta verde o turquesa, dependiendo la ocasión, porque ese era el color de la poesía, decía Pablo Neruda. Y también Ernesto Sábato, que por ejemplo escribía a la mañana y quemaba a la tarde, casi como una cosa de Ray Bradbury. Cómo escriben los que escriben. Y ahora nos lo cuenta Julio Cortázar, su vínculo con la escritura, para después charlar con Liliana Hecker. Cortázar. Julio, ¿qué relación? Y me pongo a escribirlo, te das cuenta, la aventura es maravillosa, pero es totalmente de otra índole. Es ir descubriendo los pasos, ¿no? Claro. Y a veces, digamos, uno va dándole vueltas y vueltas, y a veces hay un avance súbito. Claro. Entonces descubrí, yo por ejemplo, di vueltas con el fin de la historia, que estaba un mundo tan complejo el que quería contar. Y una vez me desperté a las 4 de la mañana y dije, pero esto se cuenta así. Y lo supe, y a partir de ese momento a las 5 estaba escribiendo, y creo que no paré hasta 2 años después que la terminé, ¿no? Cuando Claro. la terminé. Claro. Por eso, siempre es un hecho nuevo. Y al mismo tiempo hay cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Seguro. Hay cosas que uno de alguna manera sabe, ya las incorporó. Lo interesante es lo todavía no incorporado. Bueno, la verdad es que es apasionante escuchar a Liliana Hecker. ¿Cuál es el momento más feliz? Para darle un broche de oro a esta charla. ¿El momento más feliz es que el punto final del cuento? No, para mí no. Para mí es cuando sé que voy a escribir, cuando sé que ya tengo... Que lo tenés el cuento. Que tengo el cuento, sí, ese es el momento. O sea, ahí me pongo a escribir con la certeza de que voy a avanzar y lo voy a terminar. Ese es el momento, porque hay otro momento que es muy incierto, que sí, quiero escribir un cuento con esto, pero ahí empiezo a darle vueltas y vueltas y no siempre lo encuentro enseguida. Esa búsqueda, por supuesto que también es hermosa, pero si vos me hablas de momento feliz es... pero esto es así, digamos, en el cuento Cuando todo brille, que yo, bueno, decidí, sí, una mujer obsesionada por la limpieza. Bueno, conté muchas veces cómo fue, se me ocurrió el cuento. Bueno, sí, obsesionada. Le iba poniendo elementos a la mujer, la iba sabiendo cómo era. Y un día se me cruzó la idea de que le dice al marido, cuando el viento sopla del sur, por favor, entra por la puerta de adelante que da al norte, y cuando da al norte, entra por la del sur, porque si no entra a tierra. Dije, acá, ese es el cuento. Claro. Entonces el cuento empieza, todo empezó con el viento, porque ahí es cuando el marido se raya, se va y ella entra en la locura. Es decir, esos descubrimientos, esos
momentos afortunados, ¿no? Sí. De pronto te abren la puerta. Total. En ese caso fue el episodio del viento. En otros casos es como en el caso del fin de la historia, encontrar la frase. la estructura, cómo se cuenta todo eso tan complejo que yo no encontraba. Con Zona de Clivaje, me acuerdo, la fui encontrando, fue una larga historia, pero me quedaban muchos elementos que a mí me importaban mucho, no sabía dónde meterlos. Y entonces yo tenía una idea, una vez habíamos alquilado una quinta en Garín con Ernesto, y vino un amigo de él, escritor y amigo mío también, psicólogo, y le digo, Miguel, ¿qué es exactamente una coda? ¿No? Porque yo tenía una idea, pero dice una coda, uno de dos momentos musicales. Sí. Eso es lo que necesito. La novela Zona de Clivaje tiene 3 partes separadas por 2 codas. Claro. Todo eso que no me entraba, me entró en las codas. Qué bárbaro. Bueno, esos son descubrimientos que de pronto te hacen posible conseguir lo que buscas. Total. Y a partir de ahí, y ya la escritura es una aventura muy dichosa. Claro. Liliana, un placer enorme tenerte en el programa, un placer leerte, además siempre, y gracias por este momento. Bueno, gracias Maxi, me sentí muy bien acá. Muchas gracias. ¿Cuál es el tercer libro que elegiste para compartir con nosotros esta tarde? Y ficción pura, ¿no? Raymond Carver, Principiantes. ¿Qué autor, Carver, qué autor, ¿no? Qué bárbaro. ¿Quién puede decir que qué gran autor, además? Sí. Qué claro, qué profundo, qué trascendente, ¿no? Cómo conoce a la especie humana, cómo conoce los vínculos, cómo conoce el dolor, la distracción, cómo conoce el drama, ¿no? Cómo claro. conoce el drama. Es un gran conocedor del conflicto, Carver. Sí. Y tiene una manera tan, sin vueltas, no. Sí. Pero hay una cosa, cosa de Carver cuando uno lee sus cuentos, ¿no? Como si él tuviera una cosa, como si fuese un láser, no es buena la metáfora, pero se entiende, para meterse en la profundidad de las cosas, de los vínculos, de cierta frialdad de las cosas que nos pasan también, ¿no? Sí, es como si estuviera todo el tiempo auscultando, ¿no? Auscultando, pero no el corazón solamente, sino todas las vísceras, porque es alguien que no se guarda nada, Carver, se guarda nada. Puede resultar a veces como hasta... Tiene cuentos maravillosos, sí. ¿no? Tiene cuentos memorables. Sí. Y además es poeta también, Raymond Carver, ¿viste? Sí. Que es muy buen poeta. Sí. Yo tengo más lectura de cuentos de él, ¿no? Pero sí, además, una vida complicada, entregada, admiro mucho yo a Carver. Sí. Robert Altman hizo Shortcuts. Sí. Con Shortcuts hizo una película muy interesante, ¿no? Agarrando 3 o 4 cuentos de él. Sí. Ese tremendo cuento, ¿no? del cumpleaños del chico, sí. La torta de la madre y el accidente. Es tremendo. Es muy tremendo. Yo lo admiro muchísimo. Sí. Me acompaña. Yo difícilmente pasé un año sin leer algún cuento de wow. Y Jorge, me acuerdo cuando participaste de la experiencia de leer en casa, que leíste La carta al padre de Franz Kafka, que fue maravilloso. También Kafka a vos te moviliza especialmente, ¿no? Mucho. Y desde bastante joven, ¿eh? Desde bastante joven. Y además, bueno, atravesado por la experiencia de ir a filmar en Praga en el año 87, Los amores de Kafka, ¿no? Con mi amigo Beda do Campo Feijó. Sí, me atravesó, me sigue atravesando afortunadamente. Qué sé yo, son esos autores que uno volvés un poco a los libros o las cartas a Milena, ¿no? Con poesía también. Sí. Y sí, La carta al padre es
Es muy impresionante, ¿eh? Sí, Y Jorge, vos has hecho mucho teatro, ¿no? Muchos autores. Eh, en el mundo del teatro, ¿cuál es el autor que a vos más te interpela? Nos corremos un poquito la consigna del programa, pero ya que hablamos con semejante actor, viste que hay gente que dice, no, a mí Tennessee Williams, a mí Shakespeare. Viste que de pronto hay un autor que a uno, en la generalidad de la obra, lo nacional, Griselda Gamba, ¿no? bueno, obvio, sí, hay cosas que, digamos, no hay un autor, ¿no? Yo creo que pasa por distintas, por distintas secciones de uno, los autores, ¿no? Y por distintos momentos. Sí, decís Tito Cosa y sí, yo te diría que sí. Tito es alguien, ¿no? A mí me tocó hacer Los Compadritos, pero también pude hacer Los Días de Julián Bisbal en televisión y es de una conexión con nuestra realidad magnífica, ¿no? Claro. Magnífica. Y después, bueno, sí, qué sé yo, Tennessee, por supuesto que sí, por Ja, supuesto que sí. Eh, a ver, Shakespeare, ¿qué te voy a decir? claro. Shakespeare es alguien a quien uno recurre. Yo estuve haciendo, por ejemplo, El Vestidor, Sí, y El Vestidor, el actor que hacía yo, hacía el Rey Lear, ¿no? claro, claro. Y, y el otro día, por meterme me extiendo un poquitito, pero es muy lindo. Venga, sí. Este, Me metí en el Piccolo Teatro de Milán porque Claudio Torcachir está Sí. estrenando por allá Tercer Cuerpo, y me metí como en la página y vi la puesta en escena de Strehler de los años 70, calculo yo, de Lear, ¿no? Qué Y no bueno. importa en qué momento lo veas, Lear, porque ahí eran como clowns y demás. Y es tan convocante, ¿no? Y recuerdo lo que le pasaba al personaje, ¿no? Al bonzo que hacía yo. Y decía, claro, ¿no? Esa sintonía entre el final de la vida, la locura, ¿no? La enfermedad, y ¿quién como Shakespeare contó eso, ¿no? Claro, ¿Quién? claro. ¿Quién, no? Sí, además la cantidad de frases, ¿no? De diferentes autores que a uno le vuelven a la cabeza con las circunstancias. Hace pocos días acá en IP nos tocó hacer una transmisión especial desde el Cabildo con el funeral de Maradona y personalmente me volví a la frase, una frase de La Tempestad que dice cómo he sufrido con aquellos que he visto sufrir, ¿no? Un poco lo que nos pasaba a todos viendo ese dolor de un pueblo. Sí, Y es como que son esas frases que son tatuajes, ¿no? Es que sentencias que se repiten, es una cosa muy impresionante, ¿no? sí, y que además, viste, parecería ser como que son del presente. Claro, Eso es lo grande de esos pocos, ¿no? De esos pocos clásicos que son, pocos que por ahí uno conoce pocos, pero son esos que son permanentes, ¿no? mm, Y renuevan permanentemente todo el sentimiento humano, ¿no? Sí, a mí me parece Shakespeare como el que nos atraviesa a todos, no mm. importa en qué momento de la vida o de la existencia. Sí, obviamente es un poeta Shakespeare, más allá de que escribiera en términos teatrales, en estructuras teatrales. Si vamos a, como para darle un broche a esta charla que nos permitimos ampliar y hablar de cosas tan lindas con Marrale, ¿qué poeta, varón, mujer, es tu poeta? Viste que hay gente que dice, no, a mí Olga Orozco, a mí, no sé, bueno, Borges, a mí X. ¿En tu Y caso? sí, Borges sobre todo, a ver, el Borges de Palermo, ¿no? El Sí. Borges de los orilleros, a mí me sigue Claro. pareciendo como algo revelador, ¿no? O Yo sea, vivo el en primer Palermo. Borges, el de Fervor de Sí, Buenos Aires, por el ejemplo. terror de Buenos Aires, exactamente. Ese Borges es tan eh, sobrevuela, ¿no? Sobrevuela la ciudad de una manera, la sobrevuela y se mete también como en las arterias de la ciudad, ¿no? Porque remueve la historia, ¿no? Sí, es ese Borges, Hellman, Hellman, Hellman Borges, sí,
Uy, bueno, no sé, empieza uno a circular eh, mucho. Vos sabés que está faltando volver a la poesía, ¿no? Sí, ¿no? Está faltando volver, sí, a la metáfora del lenguaje, ¿no? Claro, Me parece. En claro. tiempos en donde estamos achicando la palabra porque también leemos poco o leemos mal, o simplemente terminamos informándonos, pero poesía como es el lugar en donde retosar y Total. ponernos trascendentes, porque eso es la poesía, ¿no? Nos Qué lindo. trasciende, nos pone en otro lugar. Qué lindo. Jorge, la verdad que un placer enorme haber tenido esta charla con vos. Gracias por estas recomendaciones de Berger, de Campbell, de Carver y de, bueno, de Kafka, de Shakespeare, de tantos que ahora ya nos ponemos a leer de vuelta o a leer por primera vez. Lo importante es leerlos. Gracias por esta charla, un placer enorme. Para mí también. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Era el gran Jorge Marrale. Qué lujazo de momento para cerrar el programa. Y yo me voy a poner de pie para leer, porque me parece que es un poco raro, ¿no? Leer sentado. Gracias, Mati, ahí que está haciendo magia con la grúa. Y les voy a leer a un poeta que podríamos nombrar como uno de los grandes de la Argentina, Juarros, en este libro de su poesía vertical para cerrar el programa. Breve, que habla de la nieve, este poema breve, brevísimo y hermoso. Podríamos elegir cualquiera, es tan extraordinario. Vértigo de la nieve, abismo de lo blanco, miedo de lo que cubre, temor de lo que no va a cubrir. La vida se adelgaza en sus últimos hilos, como una pequeña epopeya demolida. El frío no es su reino y en el fondo está el frío. El blanco no es su reino y en el fondo no hay blanco. La vida se adelgaza como un dios extraviado y el vértigo aumenta. También la nieve se disuelve. Roberto Juarros, poesía vertical. Vamos trayendo diferentes improntas estéticas de la poesía, lo voy a poner derecho para que lo vean bien en casa. Un libro fantástico y un poeta realmente fuera de serie.